¿Cuál es el objeto de eso? Es simplemente de una manera breve, concisa y haciendo como un repaso general de quiénes emitían los billetes antes del Banco de la República. Entonces, vamos a tratar de hacer una cosa breve y con el objeto de que conozcamos someramente quiénes y qué billetes emitían, en fin, cada historia, cada pedacito de historia, incluso hasta cada billete puede ser una charla de horas. Entonces, por eso digo que voy a tratar de ser lo más conciso posible y sobre todo darle como se dice vulgarmente, un brochazo a toda la historia antes del Banco de la República. Pasa la siguiente diapositiva, Cristian, por favor. Entonces, como le digo, es un repaso histórico de las entidades y o bancos que emitieron billetes antes de la creación del Banco de la República. También tendremos el repaso de algunas imágenes de los billetes emitidos en cada etapa o por cada institución, ya lo veremos a medida. No siempre fueron bancos y no siempre fueron bancos oficiales. Y pues vamos a dar una especie de contexto histórico de cada etapa. Seguimos. Entonces, este es como una línea de tiempo de lo que venimos hablando. Lo primero es como los billetes y documentos oficiales que se dieron desde 1810. Luego viene una etapa muy importante, muy profílica en cuanto a numismática, que fue la liberalización de la banca, que es lo que nosotros conocemos como bancos privados, que inicia más o menos alrededor de 1865, cuando empieza este tema del federalismo. El federalismo era un tema dado por los liberales y ellos propugnaban la liberalización de la banca y también que le daban o quitarle esa potestad que tenía antes era la iglesia. La iglesia era quien prestaba la plata, quien manejaba la plata. Entonces, pues, aparte de liberalizarla, también quitarle ese poder a la iglesia, que los liberales decían que la iglesia en su lado y no se tenía que meter en los asuntos del Estado. Luego de esa época viene la famosa regeneración con el Banco Nacional, que se da más o menos del nacimiento desde 1885 y a partir de 1886, que es que se prohíben que los bancos privados emitan billetes y es esta vez el Banco Nacional quien es el único autorizado a emitir billetes y lo que se llamaba el curso forzoso, es decir, los billetes del Banco Nacional eran los únicos que se podían, primero que eran los únicos que se podían emitir y que tenían que ser obligatoriamente recibidos. Eso es lo que se llama el curso forzoso. Es una etapa bastante negra de nuestra historia económica, más adelante lo veremos, y se dio entre 1895 y 1902. Luego del gran caos que generó la Guerra de los 1000 días, hubo un intento de arreglar las cosas con la Junta de Amortización, ¿sí? que se cambió, luego lo veremos en qué consistió, ¿sí? Y a la par se trató de hacer un segundo intento de tener un banco o descentralizar la banca, más de que centralizar la banca, de un banco de emisión de billetes. Porque una cosa es un banco emisor de billetes y otra cosa es una banca central. Los expertos económicos así lo determinan, pues para nosotros los numismáticos de pronto no hay mucha diferencia, pero es que básicamente la banca central maneja todo este tema de tasa de interés, temas macroeconómicos, del manejo económico en general, y a veces los bancos de emisión solo se limitan a emitir billetes. Entonces digamos que ahí los expertos, que no es mi tema, pero los expertos económicos sí hacen una pequeña diferenciación. Luego, ese Banco Central no funciona como se esperaba y viene la famosa Junta de Conversión que funcionó entre 1909 y entre 1923, que es cuando se crea el Banco de la República. Entonces, entremos en materia, Cristian, si quieres me pasa a la siguiente. Entonces, pues lo primero que hay en el país son, y estamos hablando solo de billetes, ¿sí? Esta es otra particularidad porque pues con monedas es otra historia,
no, tampoco es una especialidad, digamos, que, o la que, lo que he estudiado y siempre lo que, de lo que he hablado ha sido de billetes. Eh, es otra historia con las monedas, ahí sí hay muchísimo en esta época para contar. En cuanto a billetes, los primeros que se emitieron fueron los billetes de Cartagena, que son por 2 reales, que son los que se ven en la imagen. Esos billetes eran, digamos que si fueron oficiales por algún organismo, que fue en su momento la Junta de Gobierno de Cartagena. Sí, pasemos a la siguiente, Cristian. Bueno, esos son los títulos valores de Cartagena. Pasamos a la siguiente, que quiero hacer una cosa. Estos billetes fueron los que siempre durante mucho tiempo se creyeron que fueron como los primeros billetes. Digamos que estos billetes, por lo que se ha adelantado en las últimas investigaciones, no son billetes oficiales, son billetes de la Junta de Gobierno de Mompox, que tenía cierta, perdón, cierta como competencia o rivalidad con la Junta de Gobierno de Cartagena, y en ese entonces Mompox era una ciudad muy importante. Entonces ellos emitieron como sus propios billetes, pero no hay, al parecer, como documentos oficiales o que digan que fue una emisión oficial. De todos modos, estos billetes se siguen, se emitieron y tuvieron más o menos buena aceptación en su momento. Si quieren, nos devolvemos a las dos anteriores, Cristian, la de esa Cartagena digamos que es la primera oficial, ¿sí? Eh, porque lo hace una junta de gobierno, están avalados, está el decreto, cuántos se emitieron, y digamos que eso se podría denominar como en los primeros billetes oficiales de la República de Colombia, porque esto fue apenas empezamos después del grito de la independencia de 1810. Sigue, se dice la siguiente, Cristian. Eh, pero todo en ese momento se manejaba con títulos valores. Eh, las deudas se respaldaban con títulos, como con la garantía de las nuevas instituciones eh, que se estaban creando. Ahora, hay una cosa que sí es muy importante decir, y es que estos billetes no tenían la mayor aceptación del mundo y tuvieron que hacerse de curso forzoso, lo que les explicaba ahorita, es decir, es obligatorio que los reciban. Si no lo reciben, tienen una pena, pero la gente no estaba acostumbrada a un billete, a un papel. Estaban acostumbrados a la moneda, por eso es que se dice el contante y sonante, porque las podían contar y si las tiraban al suelo, sonaban. Entonces, ese es el famoso contante y sonante. Eh, y para a usted que le den una moneda que era de oro o era de plata, a que le den un pedazo de papel firmado, usted dice, ¿esto qué es? Es como si en estos momentos usted le fuese a pagar a un campesino o a alguien del campo, a un trabajador, a un obrero, usted le diga, bueno, hoy le voy a pagar su salario con un Bitcoin. Y el man va a decir, yo necesito mi plata. ¿Dónde está mi plata? No, le voy a pagar con un código y una billetera electrónica. Y, o sea, es lo mismo que pasaba en ese entonces. Entonces, estos billetes empezaron a tener poca aceptación, ya la gente no los recibía por los 2 reales, sino por menos, y su valor fue bajando. Y la verdad es que estos billetes realmente no estaban soportados más allá, sino como por los buenos deseos en ese momento de la Junta, porque sus finanzas no eran pues de las mejores en ese momento. Continuamos, Cristian. La siguiente. Entonces, como les digo, hay una serie de títulos, valores que se fueron durante esa época de 1810 a 1865, que se fueron emitiendo bonos. Más adelante lo vamos a ver, unos billetes de manumisión de esclavos. Y eso eran lo que, entre comillas, decíamos billetes. Realmente esto va más en una ciencia o en una rama de la numismática que se llama que es la que estudia los títulos, valores, que se me olvida el nombre, ya lo voy a decir acá. Pero escripofilia es. Creo que sí, sí, señor.
escripofilia, sí, exactamente. Es que me pareció un poco coprológico el término escatológico, pero sí es escropofilia. Y entonces, vuelvo y repito, escripofilia. Entonces, digamos que eso va más como a ese estudio de esa rama de la numismática, pero eso eran los, entre comillas, billetes que en ese momento, pues como que se transaban en el país en esa época. Pues obviamente la moneda era la reina y dueña del comercio en ese momento. ¿Seguimos? Y aquí es donde vienen pues los famosos billetes de manumisión de esclavos que en realidad eran bonos porque eran cuando José Hilario López accedió al poder, él dijo, ahora sí vamos a implementar la liberación de los esclavos, pero los esclavos era un bien que tenían, suena feo y ¿cómo decirlo? Bastante cruel, pero los esclavos eran una propiedad con un valor que tenían los hacendados, pues el Estado sí los podía hacer que se liberaran, pero a la larga tenía que pagarle a los dueños de los esclavos su valor para poder darles libertad. Así fuese una libertad que muchos llamaban falsa, porque muchos seguían en las haciendas, en teoría les pagaban un salario, pero les cobraban toda la comida, toda, entonces digamos que había una esclavitud ahí por debajo de cuerda, pero pues en realidad ya eran libres. Y con estos billetes, que más que billetes eran bonos, porque se iban pagando poco a poco y reconocían como un interés. La siguiente, estos son dos tipos de billetes de manumisión, ahí lo dicen, de primera y de segunda clase. ¿Seguimos? Ya viene, como les dije yo en su momento, les explicaba, vino Tomás Cipriano de Mosquera, que fue cuando se empezaron a crear todos estos estados federalistas. Antes de los famosos Estados Unidos de Colombia, se intentó crear los Estados Unidos de la Nueva Granada, que no quedó tan en el nombre oficial en la historia, pero sí quedó un registro de un billete. Entonces, digamos que por eso sí eh, quedó registrado que en algún momento el país se intentó llamar así, que por unos meses y ya después obviamente tomó el nombre de Estados Unidos de Colombia, pero esos son datos interesantes que uno se da cuenta que la historia se puede contar de muchas formas, se puede contar a través de la música, del cine, en este caso la historia la podemos contar a través de los billetes, porque era un medio con el cual todos lo tenían, todos lo usaban, ¿sí? En su momento. Entonces, aquí es donde empieza la liberalización de la banca y es donde le dicen a el que pueda, el que quiera y el que siempre y cuando me cumpla en unas normas, pues puede abrir su banco. Al paralelo a eso, los estados, cada uno de sus estados, también podían emitir sus billetes respaldados como en sus finanzas. Entonces, por eso aquí vemos en la diapositiva billetes del Estado Soberano de Bolívar, del Soberano del Cauca, Estado Soberano de Panamá, del Estado de Santander. Eran en teoría billetes oficiales, por eso yo digo ahí bancos privados y billetes estatales. Continuamos. Ya vienen los bancos privados como tal, que hay una gran cantidad. Esta época de 1865 a 1880, una riqueza numismática bastante grande, porque nos permitió conocer una cantidad de bancos y de billetes que aún al día de hoy se siguen descubriendo. Eh, Don Gildardo es un estudioso de estos temas y a don Gildardo Tobar y ha encontrado bancos que se crearon y que en teoría emitieron billetes, pero no se conocen sus impresiones. Es decir, aquí todavía hay bastante tema de donde investigar. Esto no está escrito todavía en su momento, a pesar de que don Danilo Parra sacó su famoso compendio histórico del papel moneda en Colombia. Pues ahí faltan cosas y hay cosas
que de pronto no eran correctas o que les faltaba información, en fin. Entonces, aún hay mucha historia por descubrir de esta época de los bancos privados. Entonces, por ejemplo, tenemos el Banco de Barranquilla, el Banco de Bogotá, que es el mismo Banco de Bogotá que actualmente existe. Es de los pocos bancos que sobrevivió desde el inicio de la liberalización de la banca a nuestros días, junto con el Banco de Colombia. Está el Banco de Caldas, el Banco de Cartagena, cada uno tenía la siguiente diapositiva. Es decir, cada banco tenía como su radio de acción y se podría decir que incluso cada ciudad o cada estado, seguimos en la siguiente diapositiva, por favor, en cada estado o cada ciudad tenía su banco. Algunos bancos establecían convenios entre ciudades cercanas para que sus billetes también pudieran ser cambiados en sedes de otros bancos, pero no era muy generalizado este tema y los bancos solo tenían un ámbito más bien local. Está el Banco de Zipaquirá con C, también hay uno, el Banco Cartagena con C, con J. Digamos que en esa época habían no es que tuvieran errores de ortografía, sino que había de acuerdo a la región de España donde se viniera, había un tipo de ortografía y una forma de escribir. Y al final, pues digamos que se fue imponiendo. No recuerdo exactamente de cuáles dos regiones eran las que más se peleaban, pero digamos que por eso es que es la diferencia entre escribir Zipaquirá con C y con Z y Cartagena con G y Cartagena con J. Entonces, lo que les hablaba también, el Banco de Colombia es uno de los bancos que sobrevivió. El Banco Dugán, que era un banco de Cartagena, de Barranquilla, y el Banco del Estado, que sobrevivió hasta los años 80, cuando se nacionalizó el banco y luego se terminó convirtiendo en otro banco, lo adquirió y terminó pues cambiando su nombre, pero es también de los pocos bancos que sobrevivió. Este Banco del Estado proviene como el Banco del Estado Soberano del Cauca, pero digamos que sobrevivió a su época. Como ven, ya en este momento el dinero, los billetes ya tenían popularidad, ya tenían aceptación, ya tenían uso. La aceptación de cada billete dependía como de la confianza que daba, pero cada banco, no del billete como tal, porque en un principio se tenía desconfianza del billete. Ahora lo que se tenía era confianza o desconfianza del banco y de quien lo emitía. Por eso los primeros bancos nacieron a raíz de casas comerciales de grandes terratenientes o de grandes industriales, de dueños de las minas, por ejemplo la Sociedad del Zancudo, que era de un millonario paisa. Entonces digamos que el banco si era de el dueño, entre comillas, porque pues esos tenían varios accionistas, era de tal persona, pues daba reputación. Entonces daba tranquilidad. ¿Seguimos? Y pues no tengo, quisiera cerrar esta época con pues los billetes de mi tierra. Yo soy santanderiano, entonces el Banco de Santander es uno de los bancos que existió, porque también estuvo el Banco de Soto, el Banco Prendario de Soto, el Banco del Socorro, en fin, digamos que hubo otros bancos en Santander, pero digamos que uno de los más representativos es este, y aquí con billetes de 1, 5, 10 y hay un espécimen de 100 pesos, no sé si se alcanzó a emitir. Este fue un banco que tuvo varias vidas y definitivamente en épocas como posteriores a la guerra de los 1000 días quebró definitivamente. Santander fue un territorio de bastantes luchas liberales y muy afectado por todas las guerras civiles que tuvimos en esa época, que fueron eh, muchísimas. Hay un listado inmenso, se peleaba por cualquier cosa y hay registros digamos que X cantidad de guerras civiles, pero hubo otras guerras civiles más regionales, incluso hasta municipales, que de pronto no se tienen en cuenta, por lo cual la verdad es que en esa época vivíamos era de guerra en guerra. En la siguiente. Precisamente en una de esas, la siguiente. Creo que se pasó un poquito.
regresemos. Más. Precisamente en una de esas guerras civiles, los liberales, con los cuales estábamos en esa época de federalismo en los Estados Unidos de Colombia, que es bueno que repasen y que lean un poquito de esa época, porque que realmente el país en esa época tuvo unos avances muy buenos, tuvo unas ideologías interesantes que habría que estudiar, no porque lo diga yo, sino porque lo revisemos en ese momento. Había esa separación de poderes de la Iglesia del Estado, la liberalización de la banca, cómo funcionaban los organismos. De pronto era un pequeño error y era que los estados tenían como mucho poder, mientras que el presidente nacional no era que tuviera mucho poder. De pronto ahí debió haberse dado un poquito más de poder a lo que llaman al gobierno federal, pero en esa época hubo muchos avances en como en la sociedad. Entonces, definitivamente, cuando hubo una derrota de los liberales por parte de los conservadores, llegó el famoso periodo llamado la regeneración, donde Rafael Núñez fue el presidente. Él dijo, bueno, vamos, ya es hora de hacer una banca central, porque ellos son centralistas, entonces vamos a hacer una banca, más que una banca central, vuelvo y repito, era un banco de emisión y de préstamos al gobierno, ¿sí? Que es diferente a un gobierno a un banco que dicte las medidas económicas de un país. Entonces, ellos empezaron a emitir, por eso es que ellos, ahí creo que puse que desde 1886, pero en realidad el banco se fundó en 1885 con el nombre del Banco Nacional, así era que se llamaba, pero pues en los billetes a veces aparece el Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia, el Banco de Colombia, el Banco de la República de Colombia, pero el nombre del banco es el Banco Nacional, ¿sí? Simplemente que en los billetes, si se dan cuenta ahí en las imágenes, por ejemplo, primero dice Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia, el famoso toche, donde aparece Rafael Núñez, el Banco Nacional de Colombia. Eh, no, perdón, ese no es el toche. Ahí donde aparece Rafael Núñez se llama el Banco Nacional de Colombia. El otro dice Banco Nacional de la República de Colombia. Entonces, pero el nombre del banco era uno solo, el Banco Nacional. Él se creó fue desde 1885. Ahí tuve un error de transcripción. En realidad, él se creó desde 1885, pero fue en 1886 cuando se promulgó la Constitución, que nos rigió por más de 100 años, que se dijo, ya ningún banco puede emitir sus propios billetes. Y los billetes del Banco Nacional son de curso forzoso. Otra vez la misma explicación. Tienen que ser obligatorios para que todo el mundo los reciba, aunque tuvieran recelos. ¿Qué pasó con el Banco Nacional? El Banco Nacional era una dependencia del gobierno. Y Rafael Núñez lo que dijo fue, ok, yo me comprometo mi palabra de hombre de que no nos vamos a pasar de una emisión de 14 millones de pesos. Obviamente, no sé si Rafael Núñez tenía palabra o no, evidentemente no la tuvo porque esos 14 millones, muchísimo tiempo, en poquísimo tiempo se incumplió esa promesa y se empezó a emitir a lo loco. Hubo muchos escándalos. Si quiere pasamos a la siguiente. A ver, bueno, hubo muchos escándalos y se hablaron de unas emisiones clandestinas y eran emisiones ¿para qué? Eran emisiones para financiar las obras, para financiar el gasto público, el funcionamiento, es decir, lo que está sucediendo, lo que sucedió en Venezuela en su momento es impriman billetes, impriman y con eso yo voy y gasto. Pues, ¿qué generó eso? Una inflación, que primero fue alta, galopante, pero llegó a un punto en que se estaba disparando la inflación. Entonces, el Congreso le ordenó cerrar el Banco Nacional, pero en ese entonces inmediatamente se dio la orden, hubo una guerra, entramos en otra guerra civil en 1895 y el banco por la urgencia y por la emergencia tuvo que
digamos que parar su cierre para que siguiera funcionando el efectivo. Y con esta guerra, digamos que se tuvo el pretexto de continuar con este esperpento. Y digo esperpento porque ya en su momento había perdido toda visión económica y toda responsabilidad con la economía del Estado. Y posteriormente a eso, los liberales pierden, pero muy rápidamente se arma otra guerra que fue la famosa guerra de los 1000 días, y ahí sí fue pues el acabose total porque el gobierno necesitaba financiar los soldados, las compras de armas, y empezaron a imprimir a lo loco. La palabra no está nada, es literal, imprimían día y noche y no daban abasto. Eh, y habían varias imprentas, que estaba la litografía nacional, que es diferente a la imprenta nacional, ¿no? Hay que hacerla, porque a veces he escuchado decir gente que este billete es de la imprenta nacional. No, la imprenta nacional nunca imprimió billetes, fue la litografía nacional que era diferente, que inicialmente era privada y luego fue expropiada para que ellos siguieran imprimiendo. Está la famosa impresora de Otto Villaveses, otra impresora. O sea, no daban abasto día y noche, y aquí se puede apreciar la calidad de los billetes, que era pues espantosa. Y además de eso, como no daban abasto, Cristian, si quieres volvemos quiero los billetes del Banco Santander, las anteriores, ahí. Si se fijan, estos billetes del Banco Santander están resellados, es decir, no daban abasto para tener billetes, que les tocó recoger billetes de los bancos privados que habían cerrado y que aún tenían billetes en sus arcas y en sus inventarios, porque pues eso era un bien, les habían costado un dinero, y muchos los guardaron pensando que este tema en unos años los iban a volver a dejar a emitir sus billetes. Entonces, el Estado llegó y le dijo a los bancos privados, y le dijo, venga, usted tiene estos billetes, véndamelos, yo los resello y los llevo a circulación. Entonces, muchos de estos billetes de los bancos privados están resellados por el Banco Nacional o por las juntas de gobiernos locales. Entonces, estos billetes de bancos privados tenemos acceso a ellos o los conocemos es gracias a estos resellos, ¿sí? Por ejemplo, estos billetes del Banco Santander, creo que yo he visto uno sin resellar, o dos, pero ese segundo estaba muy, muy en mal estado, pero creo que son pocos los que uno ve, los que verdaderamente en su época circularon antes del resello. Pero, pues, a mí no me interesa, pues, digamos que hay gente que sí, pero gracias a estos resellos, pues, podemos conocer muchos de estos billetes. Seguimos en la siguiente, Cristian. Entonces, la siguiente. Entonces, como ven, miren, estos son billetes de la guerra civil, ya son billetes de la guerra de los 1000 días, de los últimos días. La calidad de los billetes es espantosa, se ven muchas falsificaciones. En alguna ocasión vi un billete de estos, como son tan mal impresos, vi un billete de estos falsificados a mano, los pintaron a mano, en una subasta los vi y me pareció supremamente interesante. Y claro, o sea, usted va a ver el contexto de esa época donde mucha gente era analfabeta, mucha gente estaba en la zona rural, pues usted le va a dar un billete de esos y, o sea, uno de pronto los nota, pero ellos, y como cambiaban tanto y había tantos tipos de billetes, pues obviamente los aceptaban. Entonces, fueron billetes que circularon. Este billete de 10 pesos, yo tengo como 2 o 3 falsos de la época. Entonces, realmente hubo una falsificación masiva de estos billetes, y era tanto el efectivo circulando que se presentó la primera hiperinflación de Latinoamérica. ¿Qué pasó con esto? Que a lo que nosotros nos pasó en el siglo XIX le pasó al resto de Latinoamérica en el siglo XX, y que permitió que esto que muchas veces todos los políticos les gustaría que, venga, Banco de la República, imprímame dinero para yo hacer obras, y que el Banco de la República ha dicho no,
fue precisamente por este ejercicio que ya nos pasó en el siglo XIX, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Sí? Entonces, eso que ya nos pasó permitió que el Banco de la República luego fuera un banco independiente y que mal que bien manejara la inflación durante los años de una manera más o menos responsable. ¿Sí? Entonces, este craso error y estas hiperinflaciones que llegó alrededor del 260 y pucho por ciento, la inflación, que es altísima, pues también tuvo como consecuencia que nosotros tuviéramos nuestra única reconversión que hemos tenido, que más adelante lo vamos a ver con la siguiente, digamos que organismo que empezó a emitir dinero. Entonces, el Banco Nacional fue un lastre y un fantasma que afectó la economía de aquí en adelante, y ya lo vamos a ver. Siguiente diapositiva. Entonces, luego de que se acaba la guerra de los 1000 días, de que hey, vamos a darle un poquito de estabilidad a la cosa, pues viene la famosa junta de amortización, que es, venga, vamos a amortizar todo este montonón de plata que está cundiendo y que está acabando y que dejó al país acabado en una quiebra, y algunas zonas del país fueron bastante devastadas, como Santander, Tolima, mismo Cundinamarca, pero curiosamente, y eso me gustaría que lo investigaran por ustedes mismos, al parecer hubo un acuerdo tácito de los liberales y conservadores antioqueños o paisas para que, ok, si nos vamos a ir a la guerra, hagámoslo, pero en otro lado, pero no toquemos Antioquia. Es decir, démonos plomo en todo el resto del país, menos en Antioquia, no lo acabemos, por si el que gane, el que pierda, pues no está vuelto nada al territorio. Me gustaría que ese enunciado que acabo de decir, ustedes mismos lo estudiaran, a ver qué tan cierto o qué tan falso es lo que estoy diciendo. Recordemos que por más de que uno esté aquí dictando una charla, pues siempre es bueno cuestionar las cosas que se dicen, pues no tragar entero. Entonces ahora vino la famosa junta de amortización, y entonces lo que se hacía era cambiar 100 pesos, papel moneda, por un peso oro. El Estado, la nación, le dio a la junta de amortización oro para que cambiara estos billetes. Digamos que le dio cierta estabilidad al país en esos momentos, porque era una locura total, y empezaron pues a recoger los billetes viejos, feos, y a empezar a emitir estos. Por eso dicen es la República de Colombia, están firmados por los tesoreros, pero no hay ningún banco de por medio, es un organismo que se creó, un organismo oficial llamado así, Junta de Amortización Nacional, y funcionó entre los años 1904 y 1909. Eso se hicieron bajo la ley 33 de 1903. Seguimos. La siguiente. Luego vino la famosa vino una junta de conversión, ¿sí? Que funcionó desde 1909 hasta 1923, digamos que paralelamente a un segundo intento de centralización de la banca, que es el que vamos a ver más adelante, y es los anteriores eran una edición inglesa que se fueron deteriorando muy rápidamente. La junta de amortización, digamos que no tuvo tanto éxito porque el gobierno en teoría sí le había dado oro, pero no lo puso como tan a disposición. Entonces, pues lo único que ellos pusieron a hacer fue tratar de cambiar los billetes y los que estaban dañados volver a cambiarlos, y definitivamente después vino otra presidencia y se creó la famosa Junta de Conversión, que es la que empieza a tener cierto éxito, ahí sí, en amortizar de verdad los billetes, es decir, coger esos billetes y cambiarlos de pesos papel a unos billetes representativos en oro, dándole mayor estabilidad y dándole mayor
tranquilidad a la gente para que empezara a creer como en el sistema bancario de Colombia. Entonces estos son los billetes, son billetes muy bonitos, son billetes muy apreciados por los coleccionistas, son de pronto un poquito más difíciles de conseguir que los de la Junta de Amortización, y alcanzan pues altos precios. Ese de 5 pesos que se ve ahí, ese billete no alcanzó a terminar de amortizarse antes de que funcionara el banco, antes de que se fundara el Banco de la República, y tiempo después se volvió a reimprimir como en 1938, pero con la fecha de 1915 aún. Eh, entonces, digamos que porque aún no se habían amortizado todos los billetes. En eso el gobierno colombiano fue un poquito, digamos que responsable, porque no cogió y dijo, de malas esos billetes ya no valen, no, sino que él hizo de amortizar todos los billetes. O sea, es más, el famoso Lleritas que conocemos todos es un billete que no es emitido por el Banco de la República, es un billete que es emitido por la Tesorería de la Nación, es decir, es un billete de la Nación, y que viene a ser a tratar de seguir amortizando estos billetes que se emitieron como loco en la guerra de los 1010 y que trataron de reemplazarse con estos billetes de 5 pesos, de 1 peso, 2 pesos y 10 pesos de la Junta de Conversión. Es decir, que aún en el año 48-53, esos billetes que se emitieron fue para reemplazar estos que estaban dañados. ¿Y hasta cuándo terminaron de amortizarse? Aproximadamente hasta el año 1977. Es decir, casi 80 años después el país aún estaba pagando consecuencias de la guerra de 1010. Lo mismo, hablando de billetes, ¿no? Porque pues sus consecuencias se vieron mucho tiempo después, y empezando por ejemplo con la más grave, que fue la separación de Panamá, ¿no? Entonces, el siguiente diapositiva. Inicialmente inicialmente no, paralelamente a este proceso de la Junta de Conversión y de Amortización, el Estado, Rafael Reyes, dijo, bueno, vamos a tratar de hacer un segundo intento de centralización de la banca, vamos a crear un banco, que se llamó así precisamente, Banco Central, en el cual le dio la potestad de ser el banco que emitiera y que tuviera control sobre la emisión de dinero en efectivo. Ellos firmaron un contrato de exclusividad para que ellos fueran los que emitieran billetes, y era un banco principalmente privado, ¿sí? Aunque tenía participación del Estado, sus más grandes accionistas eran los magnates de la época, uno de ellos el famoso Pepe Sierra, el famoso Nemesio Camacho, que es uno siempre dice Nemesio Camacho y uno mismo completa en la mente, el Campín. Entonces, digamos que así se llamaba la hacienda que tenía Nemesio Camacho, que donó su hijo, pero eran uno de los accionistas de este banco. Entonces ahora es a la fecha que sí está claro que después de 1886 ningún banco podía emitir billetes, solamente el Estado, porque de pronto se presentan billetes como billetes, por ejemplo, del Banco del Sur, billetes del Banco de López. Pues resulta que este Banco Central firmó acuerdos con algunos bancos, y bajo esa exclusividad que le dio el gobierno, él le transmitió cierta exclusividad a unos bancos para que ellos emitieran unos billetes. Entonces, por eso uno ve billetes, por ejemplo, del Banco del Sur de 1919, de 1908, en fin, de esta época, porque uno le dice, ¿cómo? Que no estaba prohibido porque existen billetes después de 1886. Por esta razón, el Banco Central también le dio cierta exclusividad a algunos bancos, digamos que por ubicación geográfica, porque en esa época, si aún hoy día Pasto es difícil de llegar, imagínense, lo hace 120 años, era completamente, era muy difícil llegar. Entonces, digamos que por esas cosas fue que se hicieron esos convenios. Ahora bien, el Banco Central no fue tampoco muy santo
en esas promesas de mantener las emisiones como debían ser, y al parecer emitieron más de lo que se podía, y llegó un momento, ya en 1909, que el Estado colombiano dijo, no, ¿sabe qué? Usted puede seguir funcionando como banco, como quiera, yo vendo mis acciones, pero usted ya no me emite más dinero. Entonces, una vez más, fracasa un intento de Banco Central. Y aquí es donde ya empieza, digamos que la Junta nos devolvemos, Cristian, a la anterior diapositiva. Entonces aquí es donde la Junta de Conversión, que en cierto momento estuvo muy apagada, ¿cómo decirlo? Un papel muy secundario, vuelve como a retomar, ¿sí? Su papel, lo estaba haciendo bien, pero vino la primera Guerra Mundial y el Estado cogió ese loro que estaba respaldando, con el que estaba amortizando la plata, y lo guardó en sus reservas. Entonces, digamos que otra vez el papel de la Junta de Conversión ya solo quedó fue en cambiar billetes dañados por unos nuevos, y no pudo continuar como con esa misión de hacer esta conversión de los dineros. Esto es, digamos, a modo general. Cristian, si quiere, volvemos a las primeras de cambio, que es donde está como en la línea del tiempo. Ya, ahí. Entonces, esto es como la línea de tiempo de la historia de la emisión antes del Banco de la República. Hay una segunda charla que es como ya como el funcionamiento de cómo empezó el Banco de la República, contado desde la historia, desde la numismática, porque el Banco de la República pues tiene muchas vistas, desde el punto de vista cultural incluso, y del punto de vista económico. La historia es también muy extensa, muy densa, pero desde el punto de vista numismático, pues digamos que hay una segunda charla al respecto. Pero sí, digamos que esto es lo que se conoce como los antecedentes del Banco de la República, más que de una banca central, como de quién emitía billetes, pues en la historia de Colombia. Y como vemos, pues realmente pasamos un desorden. Ahora, una reflexión, y es esto que nos pasó en la guerra de los 1000 días, y que fuimos la primera hiperinflación de Latinoamérica, también nos salvó en los años 80 de ser víctimas de las varias hiperinflaciones que tuvieron en Brasil, en Argentina, que aún hoy en día la tienen, o la que pasó recientemente en Venezuela, que millones de bolívares que se imprimían que los ve uno en los basureros, que se hacen ahora hasta artesanías con los bolívares. México lo tuvo, Ecuador le tocó dolarizar su economía, Perú también tuvo intis, oro, sol, nuevo sol, en fin. Todos los países pasaron por unos periodos de hiperinflación y de impago de las deudas externas. Entonces, digamos que a lo que nosotros nos pasó en la guerra de los 1010 no nos volvió a pasar, y el Banco de la República, digamos que tuvo más o menos un buen manejo de la inflación, a excepción de una época que existió una cosa que se llamaba la Junta Monetaria, que fue cuando también tuvimos, si no una hiperinflación, sí tuvimos unas inflaciones más altas.